Bueno, muy buenas tardes, compañeros y profesora. A continuación vamos a realizar un pequeño conversatorio eh, dentro del campo de la administración financiera, primer semestre de la Universidad del Tolima. Nuestro CIPA está conformado por nuestra compañera Hasblady Murillo, María Alejandra Morales y quien le habla, Alexander Mogollón. Dentro de este conversatorio, pues vamos a hablar o vamos a abarcar los temas vistos, ¿cierto? Que finalmente han sido muy importantes en todo el proceso de aprendizaje y que ha impactado nuestras vidas a grandes rasgos de acuerdo a lo que hemos aprendido, porque así mismo se ha venido reflejando en nuestros actos, en nuestros hechos, tanto a nivel personal, laboral, profesional y obviamente familiar. En una materia como la que es seminario de autoformación, que abarcó unos temas tan profundos, en donde el aprendizaje siempre fue enfocado a la autonomía de uno, de querer aprender a aprender, y que finalmente nos ayudó a avanzar o a desarrollar cada actividad, inclusive de nuestra vida cotidiana. Es por eso que el día de hoy hemos querido traer este conversatorio con toda la actitud y la disposición del caso, con gran esfuerzo y sacrificio en cada tema establecido para sí mismo irlos desarrollando en la medida que se ha podido analizar e investigar cada tema, no quedarnos en un solo libro, sino que indagando mucho más allá de las cosas para que finalmente tener un concepto básico pero generalizado de lo que queríamos aprender en esta materia tan importante que, como lo dije en un momento, impactó nuestras vidas positivamente. Entonces, a continuación, voy a darle la palabra a mi compañera Hasblady Murillo, la cual nos va a hablar un poco de lo que ha venido siendo este proceso y finalmente en ella como un todo y su proyecto de vida. Entonces, Hasblady, para que por favor continúe. Muy buenas tardes, mi nombre es Alfredo Murillo, nací el 6 de febrero. Mi proyecto de vida es siempre tener una empresa. Desde pequeña, desde los 9 años, la empresa que tuvo mi mamá es una mini empresa de empanadas, de papas rellenas y hojaldras. Mi expectativa en eso es poder día a día llegar a tener la empresa más grande, no solamente en eso, sino en otras cosas más. Quiero ser la propia dueña de la empresa, poder ser la propia gerente, llevar a cabo eso a nivel nacional e internacional. Me gustaría mucho que yo pueda avanzar en eso, de que lo que estoy estudiando hoy en día, que es administración financiera, me ayude para poder lograr tener esa empresa. Poder día a día llevar a cabo mis sueños desde pequeña, que es que tener mi propia empresa, como todo mundo anhela, tener la propia empresa, no trabajar ya las demás personas, ni nada por el estilo, sino tener la empresa de uno mismo. Hasblady, si bien es cierto, muy importante el aporte que nos realiza con respecto de tu proyecto de vida, que es muy importante, porque hablas de una independencia, obviamente que es la que queremos todo el mundo, pero eso trae unos riesgos, unos sacrificios. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué estás haciendo en esos momentos, digamos que para avanzar en alcanzar ese logro de finalmente formar tu empresa, ¿sí? Familiar, unipersonal, como lo quieras formar, pero a mí nos gustaría saber qué estás haciendo para que ese proyecto de vida finalmente cumpla su objetivo, que es formar tu empresa. Bueno, gracias, Henry. Ahorita, como todo el mundo sabe, estamos en una crisis que nadie prácticamente se puede mover. Entonces, yo espero y aspiro apenas termine todo eso, seguir con mi proyecto de vida. El dinero no es suficiente porque, como todo el mundo sabe, hay bancos, hay fundaciones que nos pueden prestar para poder tener nuestra propia empresa y poder salir más allá del origen conforme. Entonces, yo espero que todo esto pase para seguir con mi proyecto de vida y tener mi propia empresa. La invitación es siempre esa, Hasley.
que si te trazaste una meta, llegar a cumplirla independientemente de los obstáculos, las circunstancias que haya. Ahorita en estos momentos, como estamos evidenciando lo de la pandemia, pero que finalmente eso no sea un muro, ¿cierto? O una tapia la cual impida seguir soñando en ese proyecto de vida. Entonces, te invitamos para que sigas en ese proyecto que finalmente se va a convertir en una meta muy seguramente a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Igual Entonces, con ahorita, sabiduría, con sabiduría, igualmente con sabiduría y esfuerzo todo se puede, día a día se puede lograr lo que uno quiere y a donde uno quiere llegar. exactamente. Entonces, a continuación le doy la palabra a nuestra compañera María Alejandra, la cual también nos va a hacer un recorrido sobre su vida, su autobiografía y obviamente su proyecto de vida que es tan importante, tanto para nosotros como compañeros, como para ella misma en su desarrollo y en su vida cotidiana. Bueno, muy buenas tardes, compañero, profesora. Mi proyecto de vida o mi sueño es ser profesional, ser una persona exitosa. Eh, pues principalmente pues voy a hablar sobre mí, quién soy yo. Yo soy, bueno, mi nombre completo es María Alejandra Morales Camacho, tengo 18 años, vivo en la vereda de Garto, Lima. Mis gustos son el microfútbol y los animales y manual, lo que tiene que ver con lo manual. Como decía, mi sueño o mi proyecto de vida es dentro de 5 años ser administradora financiera. Entonces, yo como o de qué manera voy a lograr, por decirlo así, la manera en la que yo voy a lograr este sueño o realizar este proyecto es trabajando fuertemente, disciplinada, pues trabajando en equipo, haciendo las cosas de manera correcta, con ayuda de mis padres, siendo muy responsable, pues porque la responsabilidad, la honestidad, el respeto, la humildad, la dignidad, pues todos estos son los valores principales en decirlo así, en este proyecto. ¿Para qué yo quiero lograr pues este proyecto? ¿Para qué quiero ser, por decirlo exitoso, ser profesional? Bueno, pues primero que todo para ser una persona independiente y pues cuando llegue a la edad adulta, digamos, tener un sustento económico. Y pues, y lo segundo, para ayudar a mis padres, de que en un futuro, pues, digamos, que yo poder brindarles o reconocerles, por decirlo así, lo que ellos han hecho, todo lo que ellos han hecho durante este proceso en mi vida. Pues, también para enriquecer, sentirme conmigo misma, sentirme que, digamos, lo que vine o lo que quiero hacer lo estoy cumpliendo, estoy logrando mi objetivo, todo el esfuerzo que he puesto, el empeño, ha sido satisfactorio, ha sido de una manera pues, enriquecedora, por decirlo así. Entonces, este sería en sí mi proyecto de vida. Ah, perfecto, María Alejandra. Respetable y admirable, puesto que hay un sueño, ¿cierto? Hay un objetivo y finalmente una meta que cumplir, ya sea a corto, mediano y largo plazo. Mencionabas algo muy importante dentro de, digamos, de las dinámicas que está dentro de tu proceso de aprendizaje y el desarrollo de tus actividades, algo muy importante que es el espacio o el deporte. Yo quería preguntarte en cuanto al deporte, ¿qué creerías tú que eso le aportaría a tu desarrollo eh, en la evolución de esa meta a cumplir? Pues de la manera en que yo lo relaciono es que en el deporte, pues a veces, en mi caso, en el futsal, muchas veces se gana, muchas veces se pierde, pero pues digamos, la relación, todo esto se basa en el trabajo en equipo y también en la perseverancia que uno, ¿no? Trabajar fuertemente para hacer eso. Entonces, la manera en que yo lo relaciono es que en ambas se trabaja muy fuertemente, se trabaja en equipo, porque, digamos, uno no puede, digamos, hacer un gol sin hacer paz, obviamente. Entonces, digamos, en el proyecto de vida, yo no digamos, voy a andar por la vida, digamos, por decirlo así, que yo todo me lo sé, que yo puedo lograrlo todo. No, en algún momento de mi vida
yo voy a necesitar de algo, entonces voy a, digamos, aplicando la tolerancia y todo eso, con ayuda de ellos, pues poder ir así poco a poco, sacando mi proyecto de vida adelante, saliendo adelante, pues así, poquito a poquito, y cumpliendo mi sueño, mi meta. Entonces, de esa manera Perfecto, es que María yo lo Alejandra. relaciono. Está perfecto, esa era la esencia de la pregunta, ¿sí? Pues que una cosa tiene que ver el deporte y cómo lo vas a practicar y cómo vas a lograr llegar a ese gol finalmente que es cumplir tu meta, ¿cierto? Trabajo en equipo, sobre la marcha tiene que crear estrategias, innovar para que finalmente poder lograr el objetivo que es ganar el partido y en la vida real, pues obviamente ser profesional, como lo mencionabas, para poder salir adelante de acuerdo a los esfuerzos que hablas y a los sacrificios. Esa era la esencia como tal de la pregunta. La relación que hace está perfecta y es admirable. Bueno, mi nombre es Alexander Mogollón. Digamos que dentro de este proceso de autoformación, como lo dije en un principio, ha impactado mucho mi vida, puesto que hemos vivido inmersos en ella o en esos términos, en esos temas que, lo que finalmente no teníamos el conocimiento claro de lo que conlleva cada ámbito a trabajar. Eh, yo tengo 33 años, finalmente mi sueño siempre ha sido ser profesional, en algún momento intenté hacerlo, por cuestiones de la vida, socioeconómicas, malos tiempos, etcétera, etcétera, pues no puedo lograr un primer objetivo o un primer proyecto de vida, pero que finalmente eso me ayudó para reinventarme y generar un segundo plan de acción, ¿cierto? Una meta a alcanzar, que finalmente, independientemente de la carrera que me apasione, que por alguna u otra forma no la puede culminar, pero que finalmente tengo la capacidad de realizar o de terminar otra carrera que finalmente vaya enfocado para lo que realmente yo quiero ser en la vida, que finalmente es ser un profesional de administración financiera enfocado siempre en la educación y más adelante pues una especialización que me ayude a formarme más como posiblemente un docente, que finalmente esa es mi esencia o ese es mi sueño en algún momento poder realizar, no de lleno, pero entonces sí aleatoriamente, porque mi objetivo siempre es brindar el conocimiento propio o de lo que he aprendido, compartirlo con mis semejantes, amigos, compañeros, familia, etcétera, etcétera, y no quedarme con ese conocimiento, sino que todo lo contrario, compartirlos con ellos mismos. Mi proyecto de vida está basado o está fundamentado en principios básicos como lo que es la honestidad, la responsabilidad, mucho esfuerzo, mucha ética y sobre todo mucho sacrificio. Eso es lo que finalmente lo llenan a uno como profesional en algún momento cuando nos graduemos, tener la tranquilidad y la conciencia tranquila de que se cumplió el logro con mucho esfuerzo y no digamos que ahí pasando semestre por semestre, sino que finalmente aprovechando cada uno de ellos. Nuestro siguiente tema está prácticamente basado en el autoconocimiento, ¿cierto? Y dentro de esas, sobre la marcha, pues lo que son estrategias cognitivas, metacognitivas, entre otras cosas. Entonces, para ello, le voy a dar la palabra a nuestra compañera Hasblady Murillo. Bueno, el aprendizaje autónomo es un ritmo propio al cual cada persona utiliza una forma y método como aprender. Hay algunas personas que pueden aprender escuchando, otras leyendo, otras con solamente ver un ejemplo ya aprenden, pero específicamente en estos momentos, como estamos nosotros los estudiantes, aprendemos a través del internet, de libros, de preguntas, no solamente estar con un docente al frente, nosotros podemos aprender. Autónomamente es un experimento que lleva muchos años, no hasta ahorita, que nosotros lo hemos puesto en práctica ahora y lo hemos llevado a cabo. Necesitamos ideas para poder sacar una conclusión, de lo cual nosotros mismos nos hagamos preguntas, de averiguar y saber. Muy bien, Hasblady. En ese orden de ideas,
nosotros pues tenemos claro que pues el aprendizaje autónomo se refiere como a la capacidad de aprender por uno mismo, ¿cierto? Quisiéramos saber qué dificultades has tenido, digamos que para lograr ese aprendizaje autónomo dentro del ámbito, qué dificultades de pronto tecnológicas, temas de tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué dificultades has tenido, Hasblady? Mi dificultad en estos momentos es el internet, por lo que por los lados donde yo vivo es estilo como vereda. Allá no hay internet inalámbrico, sino solamente toca el solo por datos, o sea, serían gigas, y eso se consume muy rápido. Entonces, la idea de yo aprender autónomamente es pidiendo el favor a mis compañeros, a mis amistades, que me envíen y aprendo a leer y a tratar de sacar mis propias conclusiones sin importar de un profesor que esté al mando, dirigiendo, algo así. Perfecto, Hasblady. Muchas gracias. Si bien es cierto, es de admiración porque lo hemos evidenciado en cada tutoría, las dificultades que has tenido, pero finalmente se te abona el esfuerzo que haces por querer estar siempre en clase o por lo menos informando, cuando se te cae, no tienes el internet, una que otra. Entonces, eso lo hemos evidenciado y que finalmente es un factor muy importante dentro del aprendizaje, pero la invitación es que sigas con ese esfuerzo aún más, buscando las alternativas que sean finalmente para cumplir el objetivo no grupal, porque finalmente eso nos debe importar a cada uno de nosotros, que es ser profesionales en algún momento de nuestras vidas. Entonces, en ese orden de ideas, le doy la palabra a mi compañera María Alejandra para que ella nos continúe hablando respecto al tema. Bueno, pues antes que todo, pues yo quisiera brevemente explicar qué es la estrategia cognitiva. Pues se dice que la estrategia cognitiva es la construcción de los procesos mentales, los cuales interactúan de manera directa con el medio ambiente, pues facilitando así esa manera la internalización de la realidad. Un ejemplo de esta estrategia sería la lectura y la relectura. Y la estrategia metacognitiva, pues por otro lado, pues es la capacidad que los sujetos tenemos de planificar qué estrategia se ha de utilizar pues en cada situación y aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para afirmarlo o bien para proceder a su modificación. Un ejemplo de esta sería hacer preguntas acerca de un texto leído para verificar la comprensión. Pues estas serían así. Pues que tiene que ver, por decirlo así, pues todo las estrategias cognitivas y metacognitiva y en mi aprendizaje. Pues ya que en la modalidad que estamos, por decirlo así, se ve el aprendizaje autónomo, ¿no? Pues, es de, que es la capacidad de aprender por uno mismo. Estas tres estrategias, aplicando dichas estrategias, me facilitan mucho a la hora de realizar mis trabajos, mis talleres, mi tarea, por decirlo así, la capacidad, o sea, manera en que yo los aprendo, o sea, me facilitan esto para sí mismo, pues, de una manera correcta, haciendo un trabajo, por decirlo así, haciendo una buena, pues, tener una calificación, ¿no? Con esas estrategias, por decirlo así, lo que nos desarrollamos es como una capacidad de analizar el pensamiento, por decirlo así, a autocuestionarnos, ¿no? A ser como autocríticos. Entonces, con esas estrategias que logramos es, por decirlo así, entender y realizar un buen trabajo. Aplicándolo, pues, obviamente mi carrera, a mi carrera, la manera en que yo o sea, la aplico a la hora de hacer mis trabajos. Perfecto, María Alejandra. Es claro de lo que nos quieres hablar, todo el tema o el ámbito de las estrategias cognitivas y metacognitivas. Hablabas algo muy importante que era el tema de la comprensión de lectura. Eso en el desarrollo de las actividades, ¿de qué te ha servido el comprender un texto y no leer por leerlo, por ejemplo?
Disculpa, Henry, ¿me decías? Sí, si bien es cierto, es clara el argumento que das con respecto a las estrategias cognitivas y metacognitivas, pero que hablabas algo de muy importante, que es la comprensión de lectura. De acuerdo al desarrollo de actividades que obviamente nos ha tocado investigar, indagar, analizar cada texto, ¿de qué te ha servido a ti esa comprensión de lectura? O sea, ¿sí te ha servido y en qué forma? ¿O simplemente desarrollamos las actividades leer por leer y ya? No, en mi caso, la verdad, como cada profesor, cada tutor nos envían estos, pues yo trato como de la manera, pues aplicando, por decirlo así, las estrategias, trato como, digamos, de leerlo una segunda vez. Sí se me ha complicado bastante, por decirlo así, yo no tengo el hábito de leer, casi nunca, o sea, en mi vida, incluso cuando en el bachillerato también tenemos que leer bastante, pero pues, o sea, no lo hablado se habla en la universidad que pues que leer mucho más. Entonces, lo que yo hago es, pues yo leo los textos, obviamente, y pues para poder realizar mis trabajos, me sujo, por decirlo así, con videos o con otros textos, por decirlo así, más menos lejos, por decirlo así. Entonces, así, para así mismo poder entender dicha pregunta, dicho trabajo y realizar una buena tarea. Pero por decirlo así, con los test y en la universidad sí he tratado de inculcarme en lectura y sí me ha servido. Pues ya me hace como menos complicado la hora de leer, por decirlo así, como yo no tengo este hábito, me da sueño, por decirlo así, me estreso un poquito al ver tanta letra, entonces así poquito a poquito como que ya no me da sueño, ya se me facilita más la lectura, todo eso. Perfecto, María. Bueno, es para darle continuidad al proceso o a los temas, digamos que quiero ampliar un poquitico lo que son las estrategias cognitivas y metacognitivas, que finalmente es una prioridad que nosotros tenemos o nosotros los estudiantes tenemos como enseñanza para convertirnos en agentes autónomos que gestionemos nuestro propio aprendizaje. Digamos que el papel que debe cumplir el profesor para apoyar el aprendizaje es el de mediador y orientador, pues obviamente como lo ha venido desarrollando la profesora Yané, a fin de proporcionar a nosotros los estudiantes las herramientas necesarias para aprender a organizar y dirigir sus propios procesos de actividades de estudio. En ese orden de ideas, pues la enseñanza de estrategias cognitivas y metacognitivas, de alguna u otra forma, es una alternativa que nosotros tenemos para mejorar los procesos propios y actividades respectivamente. Eh, Como por ejemplo, en los niños de pronto afectados por problemas atencionales, las dificultades que ellos tienen, entonces como crear una estrategia para que ellos evolucionen dentro del proceso de educación y no juzgarlos o señalarlos, porque finalmente no todos tenemos la misma capacidad de autoaprendizaje o aprendizaje dirigido. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues, los orientadores o los docentes deben implementar, digamos que pedagogías como herramienta medicinal de gran poder para poder permitir y facilitar los procesos del desarrollo de las habilidades de autorregulación. Entonces, esa era una pequeña ampliación de lo que eran los temas de estrategias cognitivas y metacognitivas. Entonces, continuamos con nuestra compañera Hasblady, en donde pues pasamos a otro plano, ¿cierto? Donde vamos a hablar un poco de lo que son, lo que es ambientes de aprendizaje, eh, entre otras cosas. Entonces, Hasblady, te escuchamos. Bueno, mientras que nuestra compañera Hasblady activa el micrófono, podemos hablar de esos ambientes como un todo o como un desarrollo de nuestras actividades propias. Entonces ya nuestra compañera Hasblady ya nos va a hablar del tema. Bueno, los ambientes de aprendizaje
para mí es como un lugar donde nosotros podamos escuchar y interactuar con nosotros mismos para poder aprender y tener a cabo un proceso. Es un conocimiento que mientras que el profesor facilitamos con los adquiridos de la formación, dando un flujo de libre de saber desarrollar y expresar. Los profesores solamente nos dan como una idea y nosotros tenemos que llevarla a cabo, de llevarle la solución y un proyecto necesario para poder expresarnos y poder interactuar sobre ese mismo conocimiento que los profesores nos dan. Por ejemplo, la inteligencia. La inteligencia es de cada persona que tiene su manera de aprender y desarrollar más allá de sus habilidades, porque no todo el mundo tenemos la misma inteligencia que otras personas tienen un poco más básicas que las demás. La inteligencia es de un humano, es un objetivo ambicioso que la ciencia ha plantado. En los últimos siglos se ha encargado de hacer máquinas inteligentes que amplíen la capacidad de un ser humano. Como podemos saber, hoy en día ya hay maniquíes que actúan como un humano, prácticamente hay animales que actúan como un humano. La inteligencia de nosotros humanos ha llevado más allá del siglo anterior. Bueno, muchas gracias, Hasblady, por tu aporte que finalmente ha sido, si bien cierto, uno de los temas que abarca mucho porque es un factor muy importante con los ambientes de aprendizaje. María Alejandra, que nos amplíe un poco el tema respectivo. Bueno, mientras que nuestra compañera María Alejandra nos amplía un cabe notar que estudiantes de aprendizaje abarca mucho o influyen mucho lo que son los juega un papel muy importante que es la familia. Por favor, nos amplías un poco más del tema. Sí, pues también pues, quería dar mi propia definición sobre los ambientes de aprendizaje. Pues para mí el ambiente de aprendizaje es un espacio o lugar donde ocurre el proceso pues de adquisición del conocimiento. O sea, decirlo así en resumirlo en pocas palabras, es el lugar, todo lugar donde nosotros aprendemos o adquirimos conocimientos. Perfecto, María, profundo, digamos, son los diversos textos que nos competen a nosotros como estudiantes, aunque tradicionalmente se ha utilizado como realmente diversos de aprendizaje. No debemos referirnos solamente a espacios chicos, sino que también debemos tener en cuenta que también implica variables propias de cada participante. La relación entre estos, los recursos disponibles, los tiempos, el control del estudiante sobre su propio aprendizaje. Normalmente la educación superior necesita transformarse, evolucionar como lo ha venido haciendo con medios tecnológicos para cumplir con las expectativas de la nueva sociedad. Cada vez más compleja y que por tanto este proceso de enseñanza o aprendizaje igualmente debe progresar conforme a las exigencias de la sociedad y viviendo hoy en día, por ejemplo, sobre la pandemia, impulsado a utilizar esta finalmente que están quiero darle la palabra a Blake, cual nos va a
lo que significa pues aprender a aprender cosas. Entonces, Javier tiene la palabra. ¿Me repites otra vez, Alexander, que no le escuché, se escucha entrecortado, disculpa? Damos, sí, qué pena, Halvey, es que es de pronto la interferencia, pues que continuamos con el siguiente tema, entonces te cedo la palabra. Bueno, mientras que Hasblady pues logra conectarse nuevamente, pues entonces hablar un poco lo que significa aprender a aprender. Entonces para eso le doy la palabra a mi compañera María Alejandra, por favor. Bueno, para mí lo que significa aprender a aprender es la manera en que yo sé o conozco, o sea, de qué manera yo logro adquirir conocimientos. Por ejemplo, hablando así brevemente, diciendo las inteligencias múltiples, pues fue un tema que vimos, tal vez muy brevemente, pues así que yo leí en algún momento, donde decía que pues todas las personas aprendíamos de manera diferente, ¿no? Pues otros pues por el diálogo, otros por la visión, otros por lo del tacto, entonces es la manera en que yo conozco cómo aprendo, por decirlo así, en mi caso a mí se me facilita mucho aprender de manera manual, ¿no? Entonces, yo sé que, o sea, haciéndolo manual, adquiero conocimientos, todo eso, entonces, para mí, por decirlo así, es aprender a aprender. Bueno, para mí aprender a aprender es el proceso del cual modificamos y adquirimos habilidades. Tenemos un espacio y tener la contabilidad de nuestro tiempo para nosotros mismos saber cómo vamos a aprender, qué metodología vamos a adquirir para poder aprender. Mi metodología para aprender, en este caso por mi situación, son los captures, por lo cual no tengo esa habilidad de los correos que envían los talleres y los trabajos. Entonces en ese proceso a mí me toca aprender de manera virtual, como todos lo estamos haciendo en estos momentos, pero no como otros que tienen la capacidad del internet de profundizar más el tema y el concepto, sino de poder pedir ayuda a que me envíen los captures y aprender y sacar mi propia conclusión para poder llevar a cabo y entregar un buen trabajo. Para mí aprender a aprender es eso. Muchas gracias, Halblady, sí, tienes toda la razón, al igual que María Alejandra. En mi concepto, pues aprender autónomamente, pues es una pasión, ¿cierto? Que nos deben hacer a nosotros, tener como de alguna u otra forma uno desarrolla dándole importancia y valor al aprendizaje en cualquier área o materia específica, ¿cierto? Además es tener la capacidad y la responsabilidad, que es un valor principal, de aprender con recursos propios, porque a veces pues vemos, como lo decía la compañera Lady, es complejo, ¿cierto? En algunos momentos, pero finalmente no puede ser un impedimento para lograrlo. Asimismo, es el aprendizaje autorregulado. Ese aprendizaje pues nos genera a nosotros motivaciones, ¿cierto? Personales de alcanzar el logro dentro del contexto planificado. Es aprender a aprender. Esa frase a mí me ha impactado desde que la escuché por primera vez. Sobre la marcha nosotros vamos descubriendo habilidades, la cual nos facilitan el aprendizaje para alcanzar el tan anhelado objetivo, y nosotros desarrollamos estrategias innovadoras que tal vez nosotros pensamos que nunca íbamos a ser capaces de poder desarrollarlo, pero que finalmente la situación, a las circunstancias de querer uno aprender a aprender, lo llevan a lograr el objetivo, ¿cierto? Digamos que esta estrategia también nos ayuda a nivel personal con el fin de buscar el camino más largo o corto en su defecto, ya depende de uno. Ya uno decide si avanza rápido o lento. El ritmo siempre lo vamos a poner nosotros como estudiantes cuando nosotros queremos aprender a aprender, ¿cierto? Entonces, dentro de esos roles que nosotros como estudiantes tenemos, ¿cierto? Pero también hay un rol fundamental como lo es
el profesor, dentro de los procesos formativos que nosotros tenemos, pues este lazo ha sido muy importante, los roles en esta modalidad, ya que el docente debe ser esa persona facilitadora de todo el material correspondiente para el desarrollo de cualquier actividad o evolución del aprendizaje de la materia. Asimismo, es la persona que de alguna u otra forma nos debe motivar, ¿sí? ¿Cómo nos motiva? Con metodologías simples, metodologías de enseñanza, dinámicas, ¿cierto? Para que de alguna u otra forma la responsabilidad sea compartida y de pronto dentro de las grandes dificultades que podamos tener, pues podamos salir sobre la marcha como un equipo, tanto el rol del estudiante como el rol del profesor, respectivamente. Cuando nosotros hablamos del rol del estudiante, pues debe ser autónomo. En este caso, nuestra particularidad, que es a distancia, ya que por las dificultades de aprendizaje presencial, debemos tener la capacidad de autorregularnos, ¿cierto? Siempre enfocados en los objetivos propuestos de nuestro proyecto de vida, ¿sí? Entonces, eso era un pequeño concepto en cuanto a los roles del estudiante y ligados al rol del docente. Entonces, digamos que dentro de todos esos procesos, nosotros hemos venido aprendiendo o comprendiendo algo que no teníamos conocimientos, como son las inteligencias múltiples, ¿cierto? La inteligencia musical, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, interpersonal, cinética corporal, entre otras cosas, que nos habla pues que es una teoría de múltiples inteligencias que se ha desarrollado como un enfoque de la cognición humana que puede someterse a contrastes de tipo empírico. Además, la teoría aparentemente comporta un gran número de implicaciones educativas que merecen consideración o discusión, que nos ayuda como a avanzar en esa trayectoria evolutiva de nuestra formación académica. Básicamente lo que compete. Entonces, no sé si tenga algo que más aportar, María Alejandra. O Hasley, ¿tienes algo más que aportar? ¿Tienes unas conclusiones generales? Yo tengo una pregunta para mis dos compañeros. ¿Qué se sienten estudiar en esta metodología que estamos? Como podemos ver, hay algunos compañeros que tenemos en general que para ellos ha sido como difícil esta metodología porque para ellos es como que no han aprendido nada, sabiendo que esta metodología que nosotros estamos estudiando, que es la universidad a distancia, eso es prácticamente aprender autónomamente, que es aprender nosotros mismos. Como todo el mundo sabemos que los profesores es como un apoyo nada más, ya nosotros tenemos que dar ese empujón para poder aprender y saber las cosas básicas de cada materia que tenemos o cada proyecto que nosotros queramos saber. Sí, Hasley, si bien es cierto. Sí, y yo... Dale, María. Yo quería opinar, pues ahí, qué pena, Henry, estoy sujetando lo que dice Hasblade y que los profesores son un apoyo. Sí, es muy cierto, y eso ya depende de nosotros mismos, qué tanto o qué, digamos, si solo queremos dar todo por decirlo así, o si en realidad queremos aprender para nuestra vida, para poder aplicar, digamos, si hacemos las tareas por hacerlas, sino eso mismo va en el empeño también que nosotros coloquemos, ¿no? Porque pues nosotros somos los que nos estamos enriqueciendo pues con conocimiento, por decirlo así, y todo eso. Entonces, lo que dice Hasblade, el profesor es un apoyo, claro, y de nosotros depende si nosotros pues queremos sujetarnos a ese apoyo, bien dicho, porque muchas veces, en mi caso, no entendemos, por decirlo así, a la hora de realizar los trabajos y todo eso. Entonces, no se puede decir que nosotros no entendemos, entonces no llevamos la tarea, no, porque el profesor, todos los profesores, no solamente en la de seminario de autoformación, la profesora no,
no, en todas las materias ellos siempre nos han dicho que nos brindan su apoyo, que cualquier cosa pues ellos tienen disponibilidad. Entonces, no a nosotros, si nosotros queremos, digamos, por decirlo así, salir adelante, si, digamos, ponemos nuestro esfuerzo, porque así como ellos también sacan su tiempo, su esfuerzo, nos enseñan, pues, de lo que ellos saben y todo eso. Entonces, ahí mismo, o sea, de nosotros mismos también, si nosotros le ponemos el empeño de hacer el trabajo, los entregamos puntualmente y todo eso, y pues así mismo, pues, eh, adquirir conocimientos pues de manera enriquecedora, ¿no? Porque muchas veces, pues no, yo lo había dicho antes y pues lo digo, lo vuelvo a repetir ahora, pues el profesor no se pierda nada, nosotros somos los que nos estamos engañando si por si estamos haciendo las cosas por hacer, ¿no? Entonces, pues sí vamos a recibir un cartón, tal vez más adelante sí, pero pues no nos estamos enriqueciendo en cuanto a conocimientos, ¿no? Entonces, pues de manera personal, a mí esta carrera o este semestre, la verdad, pues me ha enseñado bastante porque, como se habla aquí, básicamente, pues nos basamos en el aprendizaje autónomo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ponernos a autorregularnos y pues tener autodisciplina, ¿no? Entonces, eh, me refiero pues a la hora de realizar trabajos, entregarlos a tiempo, determinarnos con nuestros compañeros, buscar como los recursos, pues para poder entregar cosas a tiempo, ¿no? Porque nosotros tenemos pues, todos se nos facilitan, pues lo hacía el internet, otros se les facilita la tecnología, tal vez no saben manejarla pues de la misma manera, pero pues o uno quiere, pues uno puede, ¿no? Entonces, la verdad, pues esto me ha ayudado mucho porque, verdad, como he puesto como responsabilidad, empeño, disciplina, esto más pues como de conclusión de la que ahora pues de manera por decirlo así, entonces cuantifico que antes no se como ahora, porque de esa manera aprendí a dejar más las plataformas para comunicarnos, ¿no? Entonces, la verdad, pues, ha sido muy enriquecedor en cuanto a conocimientos y todo el estilo. Y pues en cuanto a la manera del trabajo en de esta manera, tal vez en algunas ocasiones no se me ha facilitado la entrega de los trabajos y todo eso. Entonces, a través de la ayuda de mis compañeros, pues he facilitado dicha entrega. Entonces, esta, por decirlo así, es mi opinión general ante esto. Y pues, también que de cierta u otra manera me ha inculcado como, me ha facilitado los, eh, por decirlo así, en el ámbito de la lectura, me ha inculcado poco a poco este hábito, ¿no? Entonces, pues esta es mi opinión así sobre, en general, por decirlo así. Bueno, perfecto. En cuanto a lo que decía Hasbeidi, eh, es de admirable porque finalmente nosotros le debemos abonar muchísimo a los profesores, como lo decía María Alejandra. Ellos sacan, ellos tienen también mucho esfuerzo, mucha disposición de parte de ellos para que nosotros aprendamos, ¿sí? Entonces, es de abonarle a ellos porque el esfuerzo que también ellos hacen es muy importante y le aportan un grano de arena inmenso en nuestra formación académica. Gracias, Henry. No tengo más preguntas, esa era la que tenía. No sé si María tiene alguna pregunta, alguna inquietud. No, eso es todo, pues agradecerle, de todo, pues profesora, que pues como dijo anteriormente, dan apoyo, ella nos brindó su tiempo, la verdad, la manera en que manejó las clases, las tutorías, y esto fue de una manera muy buena, me gustó mucho, espero esté en el siguiente semestre con nosotros, y pues nada más que aportar. Bueno, perfecto. En ese orden de ideas, sí, como lo decía María Alejandra, agradecerle siempre a la profesora
uno siempre se lleva un buen recuerdo. Eso no es un adiós, sino todo lo contrario. Ojalá nos lo encontremos en el próximo semestre, porque finalmente nos aportó significativamente a cada uno de nosotros y nuestras vidas en cuanto a la aplicación de todos esos temas. Agradecimiento a los compañeros por la atención prestada y por supuesto a la profesora por todas sus enseñanzas, por todas sus observaciones en su momento y sus llamados de atención que en algún momento fue necesario para seguirnos, para reiniciarnos o reinventarnos en este proceso tan importante. Entonces, no siendo más, repito, agradecimientos totales y que todos tengan una feliz tarde. Damos por concluido este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.